Bueno, mis hermanos, nos preparamos para la palabra del Señor. ¿Usted recuerda alguna de esas películas que veíamos o ha visto, yo no sé con cuánta frecuencia ve usted, pero hay algunas escenas en las que películas en las que se muestra un personaje que va por el desierto y muy desgastado, deshidratado por el golpe del sol, ya muy débil, y comienza a mirar en el horizonte y comienza a tener alucinaciones. ¿Sí recuerda alguna de esas? Comienzan a ver espejismos, imágenes, ideas, visiones de algo que parece ser y no es. Un espejismo es eso. Es una ilusión óptica. Es un concepto o imagen, pero sin una verdadera realidad. Eso es un espejismo. Y por eso el hombre va en ese agotamiento por el desierto, ya desfalleciendo, deshidratado, golpeado, muy afectado por el calor. Comienza a mirar en el horizonte, a tener la idea de algo que para él sería la solución a su momento de crisis. Pero cada vez que da un paso se va dando cuenta que son solo espejismos. Aquí viene la pregunta a la luz de Isaías capítulo 1. ¿Será que nuestro culto es un espejismo? ¿Será? ¿Será un espejismo nuestro culto? ¿Será nuestro culto una ilusión, un concepto, una imagen sin verdadera realidad? ¿Será? ¿Será nuestro culto? Ahí nos va quedando a nosotros la pregunta con la que abordamos hoy el primer capítulo de Isaías. No lo vamos a tomar en su totalidad, solamente estaremos acercándonos a los 9 primeros versículos del capítulo 1 del libro de Isaías. Y este es un libro bien impactante con una manera particular del Señor abordar al pueblo de Israel. Un libro en el que se va a mostrar la fidelidad de Dios, se va a mostrar a Dios santo, se va a mostrar a Dios soberano, se va a mostrar al Señor amoroso, se va a mostrar al Señor lleno de gracia, y por otra parte, lo que vamos a observar es a un pueblo infiel, desleal, un pueblo que si no fuera por la gracia de Dios, no lograría sostenerse. Eso es lo que nos va a mostrar esos 66 capítulos de Isaías. Y cuando abordamos el primer capítulo de Isaías, las palabras con las que inicia el libro de Isaías es visión que recibió Isaías. Visión que recibió Isaías. Uno podría pensar que este es un libro escrito por Isaías para hablarle al pueblo de parte de Dios, algunas ideas que Isaías tenía acerca de Dios. Pero no, la palabra visión y la manera como está iniciando el texto, lo que nos quiere comunicar es que este libro es una palabra de revelación, es algo que Dios le ha mostrado al profeta Isaías para que lo comunique al pueblo de Judá, para que lo comunique al pueblo de Judá.
Y para que vamos afirmando y vamos dejando claro como la idea, porque usted me dirá, pero ahí dice visión que recibió Isaías, hijo de Amós. Y una visión puede ser entendida como, o a veces nosotros pensamos que las visiones son el resultado de impactos emocionales, de resultado de momentos estáticos que vivimos y que pueden estar permeados por nuestras formas, creencias, preceptos, ideas. Pero no, mire lo que dice el versículo 2. El versículo 2 dice, oigan cielos, escucha tierra, así dice el Señor. ¿Quién es el que está hablando en estos 66 capítulos? En estos 66 capítulos es Isaías quien está trayendo la visión, pero quien está dando estos 66 capítulos, quien está comunicando el mensaje de estos 66 capítulos es muy claro, es palabra de Dios, no es otra cosa. Es palabra de Dios lo que estamos recibiendo. Y es una palabra de Dios para Judá, para el reino del sur, para que nos ubiquemos geográficamente en el contexto en el que fue dado este texto. Israel era un territorio que estaba dividido después de la muerte de Salomón, se dividió en dos, reino del norte y reino del sur. Reino del norte Israel, reino del sur Judá. Isaías está profetizando en el sur, en el reino de Judá. Está profetizando en esa región. Y es muy claro, estas no son palabras de Isaías. Era Isaías el portavoz de las palabras de Dios para Judá. Es Isaías el portavoz. Cuando nosotros nos acercamos a la Biblia, ¿esa es la manera en cómo nos acercamos a la Biblia? ¿Como la palabra de Dios? Hay una manera particular de abordar el texto bíblico hoy y es verdad que la Escritura usa la expresión de que la Biblia es el consejo del Señor, pero entiéndase el concepto de consejo no como nosotros lo estamos entendiendo hoy. Y es que nosotros vamos a varias personas a tomar consejo y entre esa multitud de consejos pues vamos definiendo qué sea lo que debemos hacer. Y a veces uno de esos consejos es la Escritura. No, la Biblia no es un consejo. La Biblia es la palabra de Dios, es la voluntad de Dios y es lo que Dios está esperando que su pueblo haga. ¿Cómo estamos leyendo hoy la Escritura? ¿La estamos entendiendo como la palabra de Dios? ¿La estamos entendiendo como así dice el Señor? ¿Así le estamos entendiendo? Porque de otra forma entenderíamos el libro de Isaías, así como cualquier otro libro, lo entenderíamos como una columna de opinión. Entendemos lo que es una columna de opinión en el periódico del día, ¿no? El periódico del día tiene sus columnas de opinión. Las columnas de opinión hacen referencia a algún especialista, algún experto o alguna persona en alguna área que tiene un grado de conocimiento que puede interpretar los hechos que se están dando en el país, en la empresa, en la economía, en el ámbito mundial, en el ámbito económico, social, político, militar, y dado ese conocimiento, trata de dar su opinión al respecto. Isaías no es una columna de opinión. Lo particular de una columna de opinión es que, como es solo la opinión de una persona, es factible de que se equivoque en su apreciación. Es factible. La diferencia con la palabra de Dios es que la palabra de Dios no se equivoca. Es palabra de Dios. ¿Cómo estamos leyendo la Biblia nosotros hoy? ¿Cómo? ¿Como una columna de opinión? Es decir, ¿vamos a consultar a un experto más o la opinión de alguien que acostumbra a darme buenos consejitos y vamos luego a hacer un análisis de cuál sea
la manera de abordar el tema a la luz de mis conceptos, de la valoración que tengo de cada uno de los sugerencias e ideas que recibí. No es esta una columna de opinión de uno de los mejores periódicos del país, ni del Reino del Sur. No es esta una columna de opinión. Esta es la palabra de Dios. Del portavoz no sabemos mucho. Sabemos que es hijo de Amós por lo que dice el versículo 1. ¿Quién es Amós? No tenemos mucho conocimiento de Amós. Posiblemente Amós era una persona muy influyente y esto se logra deducir. La mayoría de los estudiosos de la escritura dicen que se logra deducir de que Amós era una persona influyente. Yo creo que este micrófono va a sacar la mano. ¿Aló? Sonido 1, 2, 3. Yo les sugiero que cambiemos las pilas porque va a sacar la mano. Tiene unos pequeños bachecitos. ¿Sí? Tiene unos pequeños bachecitos y puede sacar la mano. ¿Cómo estamos leyendo la Biblia hoy? ¿Como una columna de opinión? ¿Un concepto más entre una multitud de consejos? El portavoz es Isaías. Isaías es hijo de Amós. Amós era una persona que pertenecía a la alta sociedad. Y esto se logra deducir por la oportunidad que tiene Isaías de acceder a la élite política, religiosa, social de su momento. Entonces se llega a pensar de que Isaías, hijo de Amós, una persona muy influyente, muy capaz, con grandes oportunidades que tenía allí su padre, y logra entonces acceder a algunos escenarios importantes. ¿En qué periodo predica Isaías? Isaías tiene un ministerio largo. Son 4 reyes, pero tenga presente que esos 4 reyes no son como los presidentes de Colombia, que son elegidos por 4 años, algunos con reelección y otros que han sido periodos simples. Ahorita han eliminado la reelección, no sabemos qué vaya a pasar de aquí en adelante, pero vamos sin reelección por ahora. Entonces uno diría, no, pero son solo 16 años. No, recuerde que los reinados no eran por periodos de 4 años. Algunos fueron muy extensos, otros cortos, de manera que al solo contemplar de que fueron 4 reyes, ya usted tiene la idea de que fue un periodo de ministerio profético bastante amplio. Se dice que más o menos fue entre el 739 y 686, un periodo amplio. ¿Por qué les hablo de 739 a 686? Porque recuerden que estamos hablando antes de Cristo y las fechas antes de Cristo van de mayor a menor. 739 al 686, un periodo amplio de su ministerio. Y este libro, que no es una columna de opinión, es la palabra de Dios, es lo que Dios ha dado a conocer de Él. Y lo que Él ha dado a conocer podríamos recogerlo en 2 expresiones o en 2 palabras. 1, confronta, y 2, consuela. Confronta y consuela. El libro de Isaías, si quisiéramos un resumen y quisiéramos ver el propósito, no un resumen, sino el propósito es confrontar y consolar. Eso es lo que busca el Señor a través de este libro. ¿A quién está dirigiéndolo? Ya lo dijimos, al reino del sur. El reino del sur que se ha caracterizado en este momento de la historia por vivir aguas tibias y posiblemente ha hecho de su culto un espejismo. Recuerda con lo que iniciamos, que es un espejismo, una ilusión, algo que parece, pero no es una imagen real, no es verdadera la imagen. Aquí estamos entonces nosotros viendo, palpando cómo el Señor le está hablando a un pueblo que ha hecho de su culto un espejismo. Algo que parece y no es. Parece y no es. Tanto así
que Isaías va a anunciar parte de lo que va a suceder con Judá a manos de Nabucodonosor, también Jeremías, pero Isaías va a anunciar algo de lo que va a ocurrir posterior a Isaías, posterior al cumplimiento de su ministerio, lo que va a pasar con Israel, con Judá. Y lo que va a pasar es que van a ser tomados por Babilonia, van a ser llevados cautivos y van a ser desterrados de su tierra. Y es allí, a través de esa historia, donde el Señor busca confrontar y consolar. A partir del versículo 2 encontramos el primer sermón de Isaías. Primer sermón de Isaías. Capítulo 1, versículo 2. ¿Cómo inicia ese sermón? No inicia con la palabra espejismo, que fue la palabra con la que yo inicié hoy. ¿Qué es un espejismo? Miren la forma en cómo inicia. Oigan cielos, escucha tierra. Es una palabra fuerte. Y es una palabra fuerte porque esta es una expresión que convoca al pueblo a escuchar. Convoca a ser escuchado. Y da la idea de estar ante un tribunal. Y usted dice, ¿pero por qué tribunal? Si ahí no habla de tribunal. Por lo siguiente. No, inicia a leer ese sermón y uno dice, ve, ¿y por qué le habla a los cielos y la tierra? Si los cielos y la tierra son algo impersonal. ¿Sí? Son los testigos. ¿Y por qué son los testigos? Isaías capítulo 30. Hoy, Deuteronomio capítulo 30, versículo 19 dice, hoy pongo al cielo y la tierra por testigos contra ti, de que te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre la bendición y la maldición. Elige pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. Ama al Señor tu Dios, obedécelo y sé fiel a Él, porque de Él depende tu vida. Por Él vivirás mucho tiempo en el territorio que juró dar a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. ¿Qué son el cielo y la tierra? Los testigos. ¿Y qué es Deuteronomio? Deuteronomio es el libro de frontera. Ya hemos hablado en otras oportunidades de Deuteronomio. Es el libro de frontera escrito por Moisés, donde Moisés viene dando unas pautas al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Y esas pautas que Dios le está dando al pueblo es en razón de que ahora van a entrar, y lo que hace Moisés es decirles, recuerden lo que ustedes vivieron. Recuerden lo que se les ha dicho. Recuerden quiénes eran. Una vez entren, no se olviden de por qué fue que llegaron acá. ¿Qué es lo que le hace? ¿Qué cree usted? ¿Qué es lo que ha hecho posible que usted llegue hasta hoy? Nosotros somos un poquito orgullosos, pretenciosos, soberbios. Y como estamos en el marco de la iglesia, lo que diríamos automáticamente es Dios. Si les hubiera pedido que lo dijeran en voz alta, seguramente al unísono hubieran dicho Dios. Pero hurgando un poquito más, escarbando un poquito más. ¿No es verdad que nosotros pensamos que estamos acá fruto de lo que nosotros hemos hecho? Fruto de lo que nosotros somos, fruto de nuestro esfuerzo, fruto de nuestro trabajo. Nosotros estamos hoy acá gracias a lo que hemos sido, al esfuerzo que hemos tenido. Por eso estamos acá. Por eso hoy estamos disfrutando de este espacio. Gracias a todo al empeño que he puesto. Por eso estoy acá. En Deuteronomio Dios le está diciendo al pueblo, recuerde que cuando ustedes entran allá, ustedes llegaron allá por lo que yo hice con ustedes. Y cuando van a entrar a la tierra, coloca el Señor dos testigos, cielos y tierra. Su creación es testiga de lo que Él ha hecho con el pueblo. Ahora, el versículo 2 está llamando a los dos testigos que Él llamó en Deuteronomio, los llama para que ahora vengan a este tribunal
Y esos dos testigos van a escuchar lo que ha sucedido. Oigan cielos, escucha tierra. Así dice el Señor. Esto es un llamado a cuentas. Isaías es un llamado a cuentas. Recuerda los dos propósitos, confrontar y consolar. Isaías es un llamado a cuentas. Capítulo 1, donde venimos, versículo 2, es un llamado a cuentas. Nosotros en la nueva traducción, en la nueva versión internacional y la mayoría de las Biblias que tenemos contemporáneas, usan la palabra Señor. La Reina Valera usa la palabra Jehová. Ustedes recordarán que les he insistido que la manera en cómo Dios se presenta tiene que ver o se muestra, se revela, se da, se manifiesta en el mensaje, tiene que ver con el contenido de lo que va a comunicar. Y usted va a identificar que en estos 9 versículos son 3 las formas en cómo Dios se presenta al pueblo. La primera es Yahvé o Jehová. No vamos a entrar ahorita en la tensión de que si Yahvé, que Jehová, que el uno es católico, que el otro es protestante, que el otro no sé quién, no sé cuánta, para que descanse en su corazón y entre en una profunda paz. En realidad no es ni Yahvé ni Jehová. Son unos caracteres que no tienen vocales. Y para tratar de darnos una idea de cómo pronunciarlos, entonces algunos dicen Yahvé y otros dicen. Entonces ya puede descansar con una profunda paz, que no es ni lo uno ni lo otro. Pero es que Santa Reina Valera dice Jehová. Sí. Y la Santa Nueva Versión Internacional dice Señor. Y la Santa Biblia de Jerusalén dice Yahvé. Entonces, quedémonos en paz. Somos hermanos y estamos leyendo la Escritura. Yahvé. ¿A qué hace referencia la expresión Yahvé? Estamos en un tribunal. Ha convocado a los testigos que él llamó en Deuteronomio capítulo 30. Y esos testigos que ahora son llamados, él va a iniciar su discurso, el Señor. Este es el primer sermón de Isaías. Pero recuerde que quien está hablando es el Señor a través de su portavoz. Y por eso el versículo 2 dice, así dice Yahvé. Y ese es el nombre del pacto de Dios. Recuerda el nombre con el que Dios se presentó en Éxodo capítulo 3. Yo soy el que soy. Eso señala la fidelidad de Dios, el cumplimiento de su pacto. Un Dios leal, un Dios que no se quiebra, no cambia, permanece. Un Dios que cumple lo que dice. Un Dios que se sostiene en su palabra. Esa expresión está describiéndonos a alguien que cumplió la parte de su pacto. Pero está claro, en la segunda parte del versículo 2 va a dejar claro, Yahvé, en el mero nombre está implícita la idea de que Él ha cumplido lo que ha prometido. Se ha sostenido en su palabra, no ha faltado a su pacto, ha sido leal a su pueblo. El versículo 2 sigue diciendo, yo crié hijos hasta hacerlos hombres. Tengo que decirles que la mejor traducción de ese texto es la Nueva Biblia de las Américas. Y la Nueva Biblia de las Américas traduce ese renglón de la siguiente forma. Hijos crié y los hice crecer. ¿Y por qué es más precisa? Por lo siguiente, porque usted y yo podemos asumir que el lugar donde estamos hoy es el resultado natural de nuestro esfuerzo. Cuando el texto dice,
yo los crié, yo los hice crecer. Está hablando que el crecimiento, el punto donde hoy está Judá, en el momento que está hablando Isaías, el punto donde está Judá ha sido gracias a la mano de Dios que los ha sostenido y los ha llevado hasta allí. ¿Qué es lo que hoy lo tiene a usted donde lo tiene? Escuche lo que dice la palabra. Yo crié hijos hasta ser los hombres. Los hijos crié y los hice crecer. Dios es quien te tiene y me tiene hoy donde nos tiene. No somos el resultado de nuestro. Yo lucho mucho, y ustedes han escuchado esto de mí varias veces, lucho mucho con la palabra yo merezco. Lucho fuerte, eso es una lucha. A mí me atormenta esa expresión. Y me atormenta porque cada vez que alguien me dice, no, pero usted se lo merece. ¿Sabe por qué me atormenta? Porque he aprendido en ese peregrinar con la palabra que no es posible que la iglesia de nuestro tiempo esté rebajando el concepto de la gracia por el concepto de los méritos. Usted no está, yo no estoy donde estoy por lo que yo me merezco. No rebaje el concepto de la gracia. No lo rebaje. Usted es lo que es hoy porque Dios lo tiene ahí. Solo por eso. Yo soy lo que soy hoy, no por lo que yo me merezco. No rebaje el concepto de la gracia. Es muchísimo más amplio, grande, extenso que el concepto de méritos. Porque si Dios nos diera lo que merecemos, ya hubiésemos sido consumidos. No rebaje el concepto de la gracia por el concepto de mérito. No tenemos lo que merecemos. Tenemos lo que Dios en su gracia nos ha permitido. Les explico esto con una ilustración. La iglesia Caldas, recuerdo, nosotros venimos, mi esposa y yo. Había una familia, un hombre que llegó, conoció del Señor y se desenvolvía en un gremio, tenía una profesión, un gremio muy pesado. El hombre conoció al Señor y desde que conoció al Señor fue una persona firme con el Señor. No se le arrugaba nada con el Señor. Firme. A pesar de que el gremio en el que se desenvolvía era tan bravo, fuerte, con tantas tensiones, era firme. Sus hijos eran pequeños cuando llegaron a la iglesia, cuando crecieron, se fueron de la iglesia. Una vez parece ser que alguien los abordó y les dijo, en una conversación informal en la calle, le dijo a uno de los hijos que volvieran a la iglesia en una expresión de agradecimiento. Lo que él le dijo fue, yo no tengo nada que agradecerle a Dios. Al único que tengo que agradecerle es a mi padre, que trabajó para que yo pudiera ser el profesional que soy hoy. No rebaje el concepto de la gracia. ¿Sabe ese joven por qué logró estudiar? Por la gracia de Dios. El gremio en el que se mueve ese señor es un gremio supremamente riesgoso, con muchas tensiones. Y gracias a su fidelidad, logró sostener una economía para darle estudio a sus hijos en una excelente universidad privada en la ciudad de Medellín, cuando él no tenía la capacidad económica. No rebaje
concepto de la gracia. Usted es hoy lo que es por la gracia de Dios. Por eso es importante la expresión de la Nueva Biblia de las Américas. Hijos crié y los hice crecer. No crecieron de manera natural. No fue el resultado de lo que ellos lograron, de su esfuerzo, de su dedicación. Fue Dios quien los hizo crecer. Pero observe el contraste del versículo 2. Pero ellos se rebelaron contra mí. Es una constante. Esa expresión del versículo 2, ese contraste que está allí, es una constante. Es una constante. Lo cierto es que nosotros, los seres humanos, vivimos en una fuerte tensión con la voluntad de Dios, con el proyecto de Dios, con lo que Dios quiere para nosotros. Les dije que este era un texto de confrontación. Generalmente pensamos que todo lo que nos ocurre es responsabilidad de Dios. Si algo malo sucede, es responsabilidad de Dios. Inclusive tenemos actitudes muy soberbias a veces para con el Señor, en nuestro caminar con Él. Tenemos la osadía aún de alejarnos del Señor porque Él no ha cumplido nuestras expectativas. Pero quiero decirle algo. El problema no es Dios. El problema es nuestra rebeldía, nuestra tensión con la voluntad de Dios. No es Dios quien nos ha fallado. Somos nosotros los que le hemos fallado. Desde la presentación que Dios hizo con su nombre, Yahvé, Jehová, nos está diciendo, yo soy fiel a mi palabra. Aquí quien falló no fue Dios. Fue el pueblo de Dios el que falló. Porque eligió mal. Eligió lo que no debió haber elegido. ¿Qué es lo que hemos elegido? Recuerda que en unas veces pasadas estuve hablándoles de un cristianismo autónomo. Nosotros hoy vivimos nuestro cristianismo autónomo, o sea, cada uno quiere ser cristiano a su manera. Déjeme que yo soy cristiano a mi forma. No me imponga un estándar. Bueno, pues para ser honesto y claro, puntual, preciso, no irme por las ramas, eso no existe en la Biblia. Eso del cristianismo autónomo no existe. No existe un cristianismo acomodado a su forma. No existe en la Biblia eso. No existe. No existe. ¿Somos cristianos o no? Pero no existe la idea. Y ser cristiano es estar ajustados a ese Dios que nos emite su voluntad. En el versículo 3 hay otro contraste. Y el contraste del versículo 3 resulta ofensivo. Es muy ofensivo. Aquí la Nueva Versión Internacional habla del buey y del asno. La Nueva Traducción Viviente habla del burro. ¿Usted me está diciendo que yo soy un burro? Yo no. Dios le está diciendo que somos a veces menos que un burro. Ni siquiera nos dice que somos como el burro. Nos dice a veces somos menos que un burro. Es ofensivo. Uno se ofende. Uno lee la Biblia y uno a veces, ¿dónde estará Dios? ¿Cómo se le ocurre tratarme de esa manera? No. Por favor, ubíquese. La ilustración es muy precisa. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo. Esta semana llegué a mi casa, había una vecina que Manolo, nuestro perro, estaba en casa de una vecina y el balcón da hacia el parqueadero. Yo llegué en el carro, me bajé y cuando cerré la puerta se disparó, sonó la alarma, ¡pin! Se cerró, se bloqueó el carro. Oh, sorpresa. La señora vive en un sexto piso. Manolo salió al balcón y comenzó a ladrar. ¿Sí? Comenzó a ladrar. Y no solo comenzó a ladrar en el balcón, sino que se fue a la cocina donde la señora
y me dice, casi me enloquece. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su amo, Manolo el alarma del pastor. Esa es la tercera línea del versículo. ¿Sí? Manolo la alarma del pastor, ¿sí? Del carro del pastor. Ahí está, es precisa la ilustración. Pero Israel no conoce. Tiene más idea de lealtad el buey, el burro, que el pueblo de Judá. Tiene más noción de lealtad el burro. Tiene más noción de lealtad Manolo que el pueblo de Dios. Tiene más noción de lealtad. Que conste que nos ofende porque consideramos que son irracionales los animales, ¿no? Bueno, yo nunca me imagino a Manolo pensando, Sergio me dejó solo. Ahora que venga, lo voy a morder. O algún día voy a llegar y Manolo dirá, hoy no lo voy a saludar. No. Él actúa guiado por su instinto, y su instinto lo lleva a ser leal. Es más, le puedo llamar la atención antes de irme y cuando regrese está con las mismas orejas, la misma cola, esperando que llegó Sergio, sonó la alarma, va a enloquecer a doña Luz, que es la señora que nos lo está cuidando, lo va a enloquecer, la va a enloquecer. Llega, ella me dice, pastor, ella no es cristiana, pero por alguna razón en el lugar donde vivo se dieron cuenta que soy pastor, ya todo el mundo me dice pastor. Entonces llega a la señora y me dice, pastor, ¿a qué? Sí, estoy que lo tiro por el balcón. Si usted no llega, yo se lo tengo que tirar por el balcón. El texto es muy claro. No nos está insultando. Está comparando nuestro grado de lealtad. No es un insulto. Está comparando nuestro grado de lealtad. El buey y el asno, que parecen ser los irracionales, resultan ser más inteligentes que el pueblo de Israel. El instinto animal tiene un nivel de lealtad que Israel no logra siquiera llegarle a los talones. Se rebeló contra quien lo ha preservado hasta el día de hoy. Y en que fue dada la primera predicación de Isaías. Al parecer eso no termina. Versículo 4. Ay, nación pecadora. Y esto se vuelve muy fuerte porque en esos primeros líneas del versículo 4 inicia con un lamento donde se describe el pueblo de Israel, nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos. ¿Qué hicieron? Básico. Han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han vuelto atrás. Trataron de manera irreverente al Señor. Cuando uno lee eso, uno dice, esta gente no va a la iglesia. Esta gente que está ahí, esa gente no va a la iglesia. Esos son paganos, incircuncisos. Esos son amorreos, amalecitas. No, esta gente sí va a la iglesia. Esta gente se sienta el domingo. Es más, esta gente son líderes en la iglesia. Es más, esta gente son ancianos, diáconos, son pastores en la iglesia. ¿Y de dónde saca eso? Versículo 11. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? ¿Se da cuenta que si van a la iglesia? ¿Será un espejismo nuestro culto? Harto estoy de los holocaustos de carneros
y de la grasa de animales engordados. La Reina Valera dice, hastiado estoy. La sangre de toros, ¿se da cuenta que se iban a la iglesia? Versículo 12, ¿por qué vienen a mí a presentar? ¿Por qué vienen a presentarse ante mí? Si van a la iglesia. Versículo 13, no me sigan trayendo vanas ofrendas. Si van a la iglesia. Versículo 14, yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades. Van a la iglesia, los cultos, participan de todas las reuniones. Tienen escuela dominical a las 9 de la mañana. Es más, están tomando el curso, unos de la oración y otros de el punto de partida de la escritura. Genial. Esta gente participa en la oración los martes y los jueves a las 6 de la tarde. Esta gente va al devocional a las 5:30 de la mañana, el miércoles. Esta gente va al estudio a las 7 de la noche el miércoles. Esta gente madruga los viernes a las 5:30 de la mañana, padres que oran por sus hijos. Cuando tienen la oportunidad van a la buitrona del culto a las 7 de la noche y se dobletean el domingo a las 10 de la mañana. Esta gente va a la iglesia. Esta gente va a la iglesia. Esa es la sorpresa del texto, que nos imaginaríamos que esta es la descripción de un pueblo que no va a la iglesia, pero no, esta gente va a la iglesia. Eran unos religiosos hipócritas. Recuerda que le dije que el texto usa 3 nombres de Dios. El segundo está en el versículo 4 y dice, han despreciado al Santo de Israel. Mire ese nombre donde está ubicado, en el contraste que viene desarrollando el texto. Y ese nombre genera un contraste con la actitud pecadora del pueblo. Nación pecadora, pueblo cargado de culpa, generación de malhechores, hijos corruptos, han abandonado, han despreciado, se han vuelto atrás. ¿A quién le han hecho eso? Al Santo de Israel. Ese nombre genera un contraste fuertísimo entre esa pecaminosidad del pueblo y la santidad de Dios, entre la lealtad de Dios y la deslealtad del pueblo. Cuando uno mira lo que va a pasar con Judá, ya se los dije, Nabucodonosor va a venir a invadirlos, los va a asediar, los va a llevar cautivos. Estoy seguro que alguien allá rascándose la cabeza dijo, ¿y esto por qué nos tenía que pasar a nosotros si somos tan buenos? Seamos honestos, para nosotros el problema no somos nosotros. El problema siempre es Él. ¿Sí? ¿Te recuerda a Adán? Adán, ¿qué hiciste? Yo no, la mujer que tú me diste. ¿Quién fue el responsable de que Adán le diera un mordisquito a ese chontaduro? Porque recuerde que era chontaduro, yo ya les dije, ¿no? Chontaduro. ¿Quién fue el culpable? Adán se lo dijo a Dios, la mujer que tú me diste. No era suficiente con decir, ella, no, la mujer que tú. Ahí está retratado el género humano. Nosotros nunca nos valoramos como el problema. Nunca nos valoramos.
El problema siempre será Dios. Y el versículo 5 al 8 nos va a hablar de la persistencia del pueblo. Y uno dice, uy, qué bien, persistencia. No, pero persistencia en hacer lo malo. No la persistencia en el deseo de volverse, de caminar con Dios, de insistir con Dios. No, en la persistencia de hacer lo malo. Y es que el Señor les va a decir, mire, ¿para qué recibir más golpes? ¿Para qué insistir en la rebelión? Toda su cabeza está herida, todo su corazón está enfermo. Está hablando, la figura que va a usar el texto del versículo 5 y 6 es la de un cuerpo lacerado, golpeado, lastimado, herido. No hay nada que esté sano, desde la coronilla hasta el pie, no hay nada que esté sano, todo está afectado. Y el versículo 7 y 8 va a describir a esa ciudad, a ese sitio que está rodeado por el enemigo, está acabado por el enemigo. Versículo 8, la bella Sión ha quedado como cobertizo en un viñedo, como choza en un melonar, como ciudad sitiada. No hay nada bueno en ella. Nada bueno en ella. Recuerdan los dos nombres de Dios. Uno es Yahvé, leal, firme en su pacto, que cumple su palabra. Dos, el Santo de Israel. En un claro contraste con esa pecaminosidad, con esa deslealtad, y va a hablar de ese Dios sin mácula, que no le incumple, que es firme, que se sostiene, que es santo. En medio de ese pueblo pecador, arrogante, soberbio. Y viene el versículo 9, que es la esperanza. El versículo 9, la esperanza en medio de esta tragedia descrita en estos 8 versículos. Y en la esperanza, el versículo 9, con el mero nombre de Dios, ya se está transmitiendo esperanza. Si el Señor Todopoderoso, una traducción literal del nombre sería si Yahvé Sebaot, si el Señor de los ejércitos. ¿Recuerda los 3 nombres? 1, Yahvé. 2, el Santo. 3, el Señor de los ejércitos. La primera vez en la escritura que se usa esta expresión, el Señor de los ejércitos, es en el primer capítulo del primer libro de Samuel. Y es Ana la que la está usando. Usted recuerda que esta mujer está siendo fuertemente rechazada por Penina, porque ella no puede tener hijos. Ana no puede darle hijos a su marido y ella está muy triste, muy angustiada, y eso en la época en la que se está dando la historia resulta ser algo muy difícil. Los jóvenes hoy dirían, qué boba es. Debería darse por bienaventurada, no puede tener hijos. ¿Se da cuenta lo desleales que somos al pacto? Piénselo, cómo la juventud de hoy está siendo desleal al pacto cuando piensa de esa manera. Ahí les queda la tarea. Y dice Ana, angustiada, Señor, ayúdame. Y en medio de su oración usa por primera vez la expresión Jehová de los ejércitos. Yahvé Sebaot, la primera vez. Y esa expresión a partir de allí va a hacer referencia a ese Dios soberano, todopoderoso. Describe al Dios que está por encima de todo, en una posición de soberanía. Y desde su posición de soberanía viene a auxiliar al necesitado que es penitente. Viene a auxiliar al necesitado. El versículo 9
es ese Dios leal, santo, auxiliando a su pueblo. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado algunos sobrevivir, ¿usted todavía piensa que está aquí porque usted lo decidió? ¿Todavía piensa que usted es lo que es hoy por su esfuerzo? ¿Todavía sigue pensando que usted es y ha logrado lo que ha logrado gracias a su hazaña, a su valor, a su entrega, a su tesón, a su fuerza arrolladora con todo que no se detiene? Soy como una catapulta. Pues puede ser una catapulta y lo que sea, mi hijo, valórese como quiera valorarse. Puede ser un búfalo o 1000 búfalos. Valórese como quiera valorarse. Pero usted es hoy y yo soy hoy lo que somos por la gracia de Dios. Porque Dios ha decidido venir en nuestro auxilio. Si el Señor no nos hubiera dejado algunos sobrevivientes, seríamos como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra, destruidos totalmente. Ahora cobra vida ese término del Señor de los ejércitos, que ese soberano viene a auxiliar a ese pueblo que es diferente, soberbio, arrogante, necio, terco, viene a auxiliarlo y a levantarlo. ¿Sabes por qué dejó un pequeño resto del pueblo el Señor Dios Todopoderoso, el Señor de los ejércitos, el Yahvé, que es fiel a su pacto, el Santo de Israel, a esa nación pecadora? ¿Por qué preservó un pequeño grupo de ellos? A pesar de esa condición tan crítica en la que están, de acuerdo a lo que dice el versículo 5 al 8, no hay nada sano en ellos, no hay nada que rescatar, no hay nada que rescatar. Versículo 5 al 8 lo va a dejar muy claro. A pesar de que no hay nada sano en ellos, lo que les ha permitido sobrevivir ha sido la gracia de Dios. Dios no les dio lo que merecían. Por eso, tenga cuidado cuando diga yo lo merezco. Dios no le dio lo que merecía. Dios decidió por su lealtad, por su santidad, por su soberanía, decidió guardar un remanente de su pueblo. ¿A qué nos llama Isaías capítulo 1? Nos llama a contemplar a ese Dios leal, Yahvé, a su pacto. Sea honesto. ¿Por qué Dios tiene que bendecirlo hoy? ¿Por qué Dios tiene que escuchar la oración que usted ha traído hoy, la plegaria que ha traído? ¿Por qué tiene que escucharla? ¿Por qué? No pretendo generar un cargo, una culpa ficticia, mentirosa. No. Pero tampoco me saca el pecho cuando no tenemos por qué sacarlo. De muchas formas hemos quebrantado la voluntad de Dios. De muchas formas. Como esta semana hemos quebrantado la voluntad de Dios de pensamiento, palabra, obra y omisión. ¿Cómo? ¿Cómo lo hemos hecho? ¿Por qué crees que Dios tiene que escucharte? No hay ninguna razón en nosotros para que Dios nos escuche. Todas para que no nos escuche. Todas para que no seamos escuchados.
no hay ni una sola razón por la cual Dios tiene que escucharnos. No la hay. De manera que este texto nos llama a nosotros a contemplar la gracia de Dios. Pero como les decía, el texto confronta y consuela. Esa manera de confrontar también nos desafía, porque ese Dios que es leal es el Santo de Israel, sin mácula, y espera que su pueblo sea sin mácula como Él. De manera que la razón por la cual Dios no destruyó a Judá completamente era por un llamado que Dios le estaba haciendo a arrepentirse. Y si usted viene por primera vez hoy a esta iglesia o por primera vez está escuchando un mensaje como este, hoy el Señor le llama a arrepentirse y creer en el Señor Jesucristo para que sea salvo. Pero si usted ya es salvo, ya pertenece al Señor, es de aquellos que adoran al Señor, entonces lo que el Señor nos está llamando a hacer es a entender de qué manera estamos quebrantando nosotros el pacto. ¿Qué es lo que debes hacer en ese llamado a la lealtad que Dios te está haciendo hoy? ¿Qué debemos hacer? Si Dios no nos ha destruido, no es por nosotros, es por su gracia. Y tenemos un chance de parte de Dios de volvernos a Él. Dios no te ha dado lo que tu pecado merece. No lo ha hecho. Si Dios no nos ha dado lo que nuestro pecado merece, entonces, ¿cuál es nuestra manera de comportarnos hoy? ¿Cómo vamos a vivir esta semana? ¿Cómo vamos a administrar la vida esta semana? ¿Cómo vamos a manejar la relación de familia? ¿Cómo vamos a llevar nuestra vida profesional? ¿Seguirá siendo nuestro culto un espejismo? ¿Seguirá siendo nuestro culto un espejismo? ¿O será una realidad de aquí en adelante? Incline su rostro. Tómese unos segunditos. Usted y el Señor a solas. Escuche la voz del Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos que tú eres leal a tu pacto. Gracias por recordarnos que tú eres el Santo de Israel. Y gracias por recordarnos que tú eres el Señor de los ejércitos. El Dios leal, santo, santo, santo. Y que por tu lealtad y desde tu santidad vienes a socorrernos a nosotros, un pueblo
pecador. Y la muestra de ello está en lo que hiciste en la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Gracias. Oramos como lo expresa el apóstol Pablo. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Lo más racional de la iglesia es vivir para el Señor. Un acto irracional es permanecer en nuestro pecado. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos.